Ya lo he visto en clases en SPSS, cuando tenemos una variable cualitativa con dos niveles y una variable cuantitativa, ya sea esta de razón, de intervalo u ordinal. Vamos a imaginarnos el siguiente problema. Queremos saber si la gente que bebe y la gente que no bebe se diferencian en sus niveles de satisfacción con la vida. Por lo tanto, vamos a suponer que el beber tiene alguna relación, el hecho de beber o no beber tiene alguna relación con la satisfacción con la vida. Para eso, de acuerdo a lo visto en clases, podemos usar dos alternativas. La prueba T-Student para muestras independientes, ya que las personas que beben no son las mismas personas que las que no beben, o la prueba de la Udemann-Whitney. ¿Ya? Resulta que la prueba T para muestras independientes, que es la mejor, requiere el supuesto de normalidad. ¿En qué cosa? En la variable cuantitativa. De no cumplirse el supuesto que podemos valorar, por ejemplo, con la prueba Kolmogorov-Smirnov, deberíamos usar la Udemann-Whitney. No obstante, recuerden que si los grupos son de un tamaño relativamente grande, ¿ya?, mayores a 50, el hecho de que no tengamos una distribución normal no genera mayor problema. En este caso tenemos una muestra grande, por lo que vamos a utilizar, sin necesidad de hacer la prueba de normalidad, la prueba T-Student para muestras independientes. Para eso vamos a analizar, comparar medias, prueba T-Student para muestras independientes. La variable de agrupación es la variable que diferencia el grupo de bebe y no bebe. Solo recuerden que podemos comparar dos grupos con las pruebas T para muestras independientes. Entonces voy a ver si el grupo de la gente que bebe actualmente, voy a definir el grupo 1 va a ser 1, que es la gente que bebe, y 2, que es la gente que no bebe. Aquí tengo que poner el valor que identifica al grupo en la base de datos. Si el grupo estuviera identificado los que beben por un 5 y los que no beben por un 8, yo tendría que poner aquí 5 y 8. Continúo. Luego, lo que yo quiero ver es si hay alguna diferencia y por lo tanto una relación entonces entre beber o no beber, la variable cualitativa, la variable de grupo, con la satisfacción con la vida. Esta es la variable para contrastar. ¿Ya? Simplemente definimos eso y aceptamos. Acepto. Y aquí tenemos los resultados de la prueba T. Estos son los estadísticos descriptivos clásicos. Me dice que la media de satisfacción de la vida de la gente que bebe es de 6,5, esto es a nivel descriptivo, y de la gente que no bebe es de 7,5. A primera vista, a nivel descriptivo, pero en esta muestra es mayor la satisfacción en la gente que no bebe. Vemos también que hay mucha más gente, ¿ya?, hay mucha más gente que no bebe que gente que bebe. Hay una diferencia importante en el tamaño de los grupos. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el grupo mayor es más del doble que el primer grupo. Debido a esto, si no hubiese normalidad, sería mejor usar la prueba de Udemann-Whitney. Pero vamos a ver cómo interpretaríamos la prueba T de Student a grandes rasgos, ya que lo vimos en clases. Lo primero, como habíamos visto en clases, es que la prueba T de Student asume homocedasticidad, es decir, que la varianza son iguales entre los grupos. Si se fijan aquí, se han asumido varianzas iguales, no se han asumido varianzas iguales. Para poder saber si podemos asumir varianzas iguales o no, vemos primero lo que sale acá como la prueba de Leven para la igualdad de varianzas. Podemos observar que
La hipótesis nula de Leven es que las varianzas son iguales. Por lo tanto, si mantuviéramos la hipótesis nula, yo puedo asumir varianzas iguales. Si yo rechazo la hipótesis nula, no puedo asumir varianzas iguales. En este caso, la probabilidad de que las varianzas sean iguales es de 0,018, es decir, menor a un 5%. Por lo tanto, rechazo y digo, mira, no puedo asumir varianzas iguales. Entonces, en vez de interpretar la fila de arriba, voy a interpretar la fila de abajo, que es una corrección donde no se asume que las varianzas son iguales. La hipótesis nula, que contrasta la prueba T, es que en promedio la satisfacción en este caso es igual en ambos grupos. La probabilidad de que esta hipótesis nula sea cierta en la población tiende a 0, es menor a 0,05, es menor a un 5%. Por lo tanto, yo rechazo la hipótesis nula y digo, mira, los grupos son distintos en la población. Son distintos. Como son distintos, yo sé que existe una relación entonces entre beber y qué tan satisfecho se está en la vida. Aquí yo veo la diferencia de media en la muestra. La diferencia de media en la muestra me indica que el primer grupo bebe y el segundo no bebe. Entonces, si el signo es negativo, siempre es el primero menos el segundo. Quiere decir que el primer grupo tiene un punto menos que el primero. Como vemos aquí, efectivamente en la muestra, los bebedores tienen en promedio un punto menos que los no bebedores. Sin embargo, nos interesa ver esta diferencia, hacernos una idea de esta diferencia en la población, ya que esa es la diferencia que observamos en la muestra. Y efectivamente aquí vemos que la diferencia en la población está en que los bebedores tienen entre 1,5 puntos menos y 0,48 puntos menos en promedio en su satisfacción con la vida. Por lo tanto, ¿qué concluimos acá? Que son diferentes y que son diferentes y que además esta diferencia va en que los no bebedores son entre 1,5 y 0,5 puntos más felices que los sí bebedores, o más satisfechos con la vida, perdón. Para poder hacernos una idea de la magnitud, podríamos calcular la D de Cohen, que vimos que es un cálculo que se realiza a mano, o podríamos usar el análisis de correlación. Para hacer el análisis de correlación, que lo repasaremos después en otro video, vamos simplemente a analizar correlaciones bivariadas. Como son dos grupos solamente, bebe o no bebe, y una variable cuantitativa, esta correlación, aunque pidamos acá la correlación de Pearson, automáticamente corresponde a la correlación biserial, que se llama, que es una correlación con una variable dicotómica y una variable cuantitativa, y nos permite hacer una idea de la magnitud de la relación. La correlación que observamos es de punto 2. Si recuerdan los tamaños del efecto de Cohen, eso sería aproximadamente un tamaño del efecto leve. Y este valor al cuadrado, 0,2 al cuadrado, es 0,04, es decir, un 4% de las variaciones en la satisfacción se pueden explicar por el hecho de beber. Sería bastante útil, para hacerse una idea de qué tan diferentes son, calcular la D de Cohen dividiendo la diferencia de medias observada por un promedio de las desviaciones típicas ponderados por el tamaño de la muestra. Esa fórmula exactamente la pueden ver en el libro. Ahora, como vimos que había mucha diferencia entre el tamaño de los grupos, si no hay normalidad, aunque los grupos sean grandes, sería más útil utilizar la prueba de Udemann-Whitney. Para eso vamos a analizar
pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, seleccionamos la opción dos muestras independientes. ¿Ya? Y procedemos igual que en la prueba T. Ve actualmente, definimos el grupo 1 y 2, continuamos, me sale por defecto seleccionada la Udemann-Whitney y como la variable a contrastar, la satisfacción con la vida, y aceptamos. La información que nos da la Udemann-Whitney es mucho más limitada que la prueba T. Nos da acá el tamaño de los grupos y tenemos que la prueba Udemann-Whitney funciona a través de buscar la diferencia de rangos. ¿Ya? ¿Se acuerdan? En las pruebas por una muestra vimos algunas pruebas que se basaban en rangos. En el fondo, si el promedio está bien en el centro y no hay diferencia entre los grupos, lo esperable sería que los rangos promedios fueran similares en ambos grupos. A primera vista vemos que son bastante diferentes. Pero lo que nos interesa acá es valorar la probabilidad de esa diferencia. La hipótesis nula es que no hay diferencia en los promedios de ambos grupos. Sin embargo, un momento. Aquí lo que nos interesa es contrastar la hipótesis nula que no hay diferencia entre ambos grupos y por lo tanto la probabilidad que no sean diferentes tiende a cero. Rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto decimos que estos grupos son diferentes.